Libro 3 de Conversaciones con Dios. Capítulo 19. ¿Cómo son físicamente los seres de otros planetas? Puedes escoger. Hay tantas variedades de seres como especies de vida en tu planeta. En realidad más. ¿Hay seres muy semejantes a nosotros? Por supuesto, algunos son exactamente como ustedes, aunque con algunas variaciones menores. ¿Cómo viven? ¿Qué comen? ¿Cómo se visten? ¿De qué manera se comunican? Deseo saber todo acerca de los extraterrestres. Vamos, dímelo. Comprendo tu curiosidad. Sin embargo, estos libros no se te dieron para satisfacer tu curiosidad. El propósito de nuestra conversación es dar un mensaje a tu mundo. Solo unas preguntas. Es algo más que curiosidad. Podemos aprender algo aquí, o con mayor precisión, recordar. Eso es en verdad más preciso. Porque no tienen nada que aprender, sino simplemente recordar quiénes son realmente. Eso lo expresaste con mucha claridad en el libro 1. ¿Estos seres de otros planetas recuerdan quiénes son? Como podrías esperar, todos los seres en cualquier parte están en diferentes etapas de evolución. No obstante, en lo que ustedes llaman aquí culturas muy evolucionadas, sí, los seres han recordado. ¿Cómo viven? ¿Trabajan? ¿Viajan? ¿Se comunican? Viajar, como ustedes lo conocen en su cultura, no existe en las sociedades muy evolucionadas. La tecnología ha avanzado y superado la necesidad de utilizar combustibles de fósiles para poner en movimiento los motores de las enormes máquinas que mueven a los cuerpos de un lado a otro. Además de lo que han proporcionado las nuevas tecnologías físicas, también ha progresado la comprensión de la mente y de la naturaleza de lo físico en sí. Como resultado de la combinación de estos dos tipos de avances evolutivos, ha sido posible que los SME armen y desarmen sus cuerpos a voluntad, permitiendo que la mayoría de los seres en las culturas más evolucionadas estén donde elijan estar, cuando lo elijan. ¿Incluyendo años luz en el universo? Sí. En la mayoría de los casos, sí. El viaje a larga distancia a través de las galaxias se efectúa como saltar piedras a través del agua. No se ha intentado ir a través de la matriz, que es el universo, sino saltar sobre este. Esa es la mejor fantasía que puede encontrarse en su lenguaje para explicar la física de esto. Referente a lo que ustedes llaman en su sociedad trabajo, no existe como concepto en las culturas de los SME. Se desempeñan tareas y las actividades se llevan a cabo, basándose puramente en lo que a un ser le gusta hacer y que considera la expresión suprema del yo. Eso es fabuloso. Si uno puede hacerlo, pero ¿cómo se hace el trabajo servil? El concepto de trabajo servil no existe. Lo que ustedes llamarían servil en su sociedad, a menudo es el más apreciado en el mundo de los seres muy evolucionados. Los SME, que llevan a cabo las tareas cotidianas que deben hacerse para que exista una sociedad y para que funcione, son los trabajadores mejor recompensados y más condecorados al servicio de todos. Pongo entre comillas la palabra trabajadores porque para un SME, esto no se considera trabajo, sino la forma suprema de autorrealización. Las ideas y las experiencias que los seres humanos crearon alrededor de la autoexpresión, que ustedes llaman trabajo, simplemente no son parte de la cultura de los SME. El trabajo fatigoso, las horas extras, la presión y las experiencias similares autocreadas no las eligen los seres muy evolucionados, quienes, entre otras cosas, no intentan ir a la cabeza, llegar a la cima o tener éxito. El concepto de éxito, como ustedes lo definen, es desconocido para un SME. Precisamente porque lo opuesto, el fracaso, no existe. Entonces, ¿cómo llegan a tener los SME una experiencia de realización o de logro? No a través de la construcción de un sistema elaborado de valores alrededor de la competencia, ganar y perder, como se hace en la mayoría de las sociedades y actividades humanas, incluso, y especialmente, en sus escuelas, sino a través de una comprensión profunda de lo que el valor real es en una sociedad y de una verdadera apreciación de este. El logro se define como hacer lo que proporciona valor, no hacer lo que produce fama y fortuna, ya sea o no de valor. Entonces, los SME tienen un sistema de valores. Oh, sí, por supuesto, pero uno muy diferente al de la mayoría de los seres humanos. El valor de los SME
es el que produce beneficio a todos. Así es entre nosotros. Sí, pero ustedes definen el beneficio de una forma muy diferente. Ven un mayor beneficio en lanzarle una pequeña esfera blanca a un hombre con un bate o en quitarse la ropa en una gran pantalla plateada, que en dirigir a los hijos para que recuerden las mayores verdades de la vida o en proporcionar el alimento espiritual de la sociedad. Por lo tanto, honran y pagan más a los jugadores de pelota y a las estrellas de cine que a los maestros y a los ministros. En esto, están atrasados. Dado a donde dicen que desean llegar como sociedad, no han desarrollado muy bien los poderes de observación. Los SME siempre ven que es así y hacen lo que da resultado. Los seres humanos con mucha frecuencia no lo hacen. Los SME no honran a aquellos que enseñan o ejercen un ministerio, porque es moralmente correcto. Lo hacen porque es lo que da resultado, dado a donde eligen que se dirija su sociedad. Sin embargo, donde hay una estructura de valores, debe existir, tener y no tener. Así, en las sociedades de los SME, son los maestros quienes son ricos y famosos y los jugadores de pelota son pobres. No hay no tener en una sociedad de SME. Nadie vive en el fondo de la degradación a la que ustedes han permitido que caigan muchos seres humanos. Nadie muere de hambre, como los 400 niños por hora y las 30.000 personas al día que mueren de hambre en su planeta. No existe una vida de desesperación callada como existe en las culturas de trabajo humanas. No. En una sociedad de SME, no existe el indigente ni el pobre. ¿Cómo han evitado eso? ¿Cómo? Aplicando dos principios básicos. Todos somos uno. Hay suficiente. Los SME tienen un conocimiento de la suficiencia y una conciencia que lo crea. Debido a que los SME saben que todas las cosas están interrelacionadas, nada se desperdicia ni destruye de los recursos naturales de su planeta. Esto hace que haya bastante para todos, por lo tanto, hay suficiente. La conciencia humana de insuficiencia, de no suficiente, es la principal causa de toda preocupación, de toda presión, de toda competencia, de todos los celos, de toda la ira, de todo el conflicto y, finalmente, de toda la matanza en su planeta. Esto, además de la insistencia humana en creer en la separación, en lugar de en la unidad de todas las cosas, es lo que ha creado el 90% de la miseria en sus vidas, de la tristeza en su historia y de la importancia de sus esfuerzos previos para mejorar las cosas para todos. Si cambiaran estos dos elementos de su conciencia, todo cambiaría. ¿Cómo? Deseo hacer eso, pero no sé cómo. Dame una herramienta, no solo trivialidades. Bien. Eso es justo. Aquí está una herramienta. Actúa como si. Actúa como si todos fueran uno. Empieza a actuar de esa manera mañana. Considera a todos como si tú tuvieras una época difícil. Considera a todos como si tú desearas una oportunidad justa. Considera a todos como si tú tuvieras una experiencia diferente. Inténtalo. Mañana inténtalo. Ve a todos a través de nuevos ojos. Luego, empieza a actuar como si hubiera suficiente. Si tuvieras suficiente dinero, suficiente amor, suficiente tiempo, ¿qué harías que fuera diferente? ¿Compartirías más abierta, libre y equitativamente? Eso es interesante, porque estamos haciendo exactamente eso con nuestros recursos naturales y los ecologistas nos critican por eso. Quiero decir que actuamos como si hubiera suficiente. Lo que es realmente interesante es que actúan como si las cosas que piensan que los benefician escasearan, por lo que vigilan su abastecimiento de eso con mucho cuidado. A menudo, incluso atesoran esas cosas. Sin embargo, son desprendidos y rápidos con su medio ambiente, con los recursos naturales y la ecología. Solo puede asumirse que el medio ambiente, los recursos naturales y la ecología los benefician. O que actuamos como si hubiera suficiente. No lo están haciendo. Si lo hicieran, compartirían estos recursos más equitativamente. En este momento, 1/5 parte de la población del mundo está utilizando 4/5 partes de los recursos mundiales y no muestran señales de cambiar esa ecuación. Hay suficiente para todos, si dejan de derrochar todo esto entre las pocas personas privilegiadas.
Si toda la gente empleara sabiamente los recursos, usarían menos de lo que utilizan y menos personas los utilizarían imprudentemente. Utilicen los recursos, pero no abusen de ellos. Eso es lo que dicen todos los ecologistas. De nuevo me siento deprimido. Continúas deprimiéndome. Eres especial, ¿lo sabes? Conduces por un camino solitario, perdido y habiendo olvidado cómo llegar a donde dices que deseas ir. Alguien llega y te da indicaciones. Eureka. Estás exaltado, ¿no es así? No. Estás deprimido. Sorprendente. Estoy deprimido porque no veo que sigamos esas indicaciones. No veo que deseemos hacerlo. Veo que marchamos hacia un muro, y sí, eso me deprime. No estás utilizando tus poderes de observación. Veo a cientos de miles de personas entusiasmadas al leer esto. Veo a millones que reconocen las verdades simples que hay aquí. Veo una nueva fuerza para el cambio aumentando en intensidad en su planeta. Sistemas enteros de pensamientos están siendo desechados. Están abandonando formas de gobernarse. Están revisando políticas económicas. Las verdades espirituales están siendo reexaminadas. La suya es una raza que despierta. Las indicaciones y observaciones de estas páginas no necesitan ser una fuente de desaliento. El hecho de que las reconozcan como verdad puede ser sumamente alentador, si permiten que esto sea el combustible que mueve el motor del cambio. Tú eres el agente del cambio. Tú eres quien puede hacer la diferencia en cómo los seres humanos crean y experimentan sus vidas. ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer? Sé la diferencia. Sé el cambio. Encarna la conciencia de todos somos uno, y hay suficiente. Cambia tu yo, cambia el mundo. Diste a tu yo este libro y el material de todas las conversaciones con Dios, para que pudieras recordar una vez más cómo era vivir como seres muy evolucionados. Vivimos de esa manera alguna vez anteriormente, ¿no es así? Ya habías mencionado que vivimos así alguna vez. Sí, en lo que llamarían tiempos ancestrales y civilizaciones antiguas. Casi todo lo que he descrito aquí lo ha experimentado tu raza anteriormente. Evolución. La evolución no es una línea recta. Ahora tienen la oportunidad de volver a crear las mejores experiencias de sus antiguas civilizaciones, mientras evitan lo peor. No tienen que permitir que los egos personales y la tecnología avanzada destruyan su sociedad en esta ocasión. Pueden hacerlo de diferente manera. Ustedes, pueden hacer la diferencia. Eso podría ser muy excitante para ti, si permites que lo sea. De acuerdo, lo comprendo. Cuando me permito pensar sobre eso de esa manera, me entusiasmo. Haré una diferencia. Dime más. Deseo recordar todo lo que pueda sobre cómo éramos en nuestras civilizaciones antiguas avanzadas y cómo es hoy en día con todos los seres muy evolucionados. ¿Cómo viven? Viven en grupos o en lo que tu mundo llamaría comunidades. Pero en su mayor parte abandonaron su versión de lo que ustedes llaman ciudades o naciones. ¿Por qué? Porque las ciudades llegaron a ser demasiado grandes y ya no apoyaron el propósito del agrupamiento, sino que trabajaron en contra de ese propósito. Produjeron individuos amontonados, en lugar de una comunidad agrupada. Sucede lo mismo en este planeta. Hay más sensación de comunidad en nuestros pueblos pequeños y aldeas, incluso en nuestras áreas rurales amplias, que en la mayoría de nuestras ciudades grandes. Sí. Solo hay una diferencia respecto a eso entre su mundo y los otros planetas que ahora discutimos. ¿Cuál es? Los habitantes de esos otros planetas aprendieron esto. Observaron con mayor detenimiento lo que da resultado. Por otra parte, nosotros continuamos creando ciudades cada vez más grandes, a pesar de que nos damos cuenta de que están destruyendo nuestra forma de vida. Sí. Incluso nos enorgullecemos de nuestras clasificaciones. Un área metropolitana pasa del número 12 al número 10 en nuestra lista de ciudades más grandes y todos piensan que es un motivo de celebración. Las cámaras de comercio lo anuncian. Es la marca de una sociedad primitiva considerar la regresión como progreso. Ya dijiste eso antes. Me deprimes de nuevo. Cada vez un mayor número de ustedes ya no hace esto. Cada vez un número mayor está creando de nuevo pequeñas comunidades intencionalmente.
¿Consideras que deberíamos abandonar nuestras grandes ciudades y regresar a nuestros pueblos y aldeas? No tengo preferencia por una cosa o la otra. Simplemente hago una observación. Como siempre. ¿Cuál es tu observación respecto a por qué continuamos emigrando a ciudades cada vez más grandes, a pesar de que comprendemos que eso no es bueno para nosotros? Porque muchos de ustedes no comprenden que no es bueno para ustedes. Creen que al agruparse en ciudades grandes soluciona los problemas, cuando solo los crea. Es verdad que en las ciudades grandes hay servicios, hay empleos, hay entretenimientos que no hay y que no puede haber en los pueblos y aldeas más pequeños. Su error es considerar valiosas estas cosas, cuando en realidad son nocivas. Ajá. Tienes un punto de vista respecto a esto. Te delataste. Dijiste que cometimos un error. Si te diriges a San José, Aquí vamos de nuevo. bueno, insistes en llamar juicios a las observaciones y preferencias a las afirmaciones de hechos, y sé que buscas una mayor precisión en tus comunicaciones y en tus percepciones, por lo que voy a indicarte esto en cada ocasión. Si te diriges a San José, mientras dices que deseas ir a Seattle, es malo que la persona a la que le pides indicaciones diga que cometiste un error. ¿Esa persona está expresando una preferencia? Supongo que no. ¿Supones que no? De acuerdo, no lo está expresando. Entonces, ¿qué está haciendo? Solo está diciendo lo que es, puesto que dijo a dónde deseaba ir. Excelente. Lo comprendiste. Ya explicaste esto con anterioridad y repetidas veces. ¿Por qué continúo volviendo a la idea de que tienes preferencias y juicios? Porque ese es el Dios que apoya tu mitología, y me colocarás en esa categoría cada vez que puedas hacerlo. Además, si tuviera una preferencia, eso facilitaría todo para ti. No tendrías que suponer las cosas y sacar tus propias conclusiones. Solo tendrías que hacer lo que yo dijera. Por supuesto, no tendría forma de saber qué es lo que digo, puesto que no crees que haya dicho algo durante miles de años, por lo que no tienes otra alternativa que depender de aquellos que aseguran que están enseñando lo que yo solía decir en los días cuando en realidad me comunicaba. Incluso esto es un problema, porque hay tantos maestros y enseñanzas diferentes, como cabellos en tu cabeza. Estás de nuevo donde empezaste y tienes que sacar tus propias conclusiones. ¿Hay alguna forma de salir de este laberinto y del ciclo de miseria que ha creado para la raza humana? ¿Alguna vez lo comprenderemos correctamente? No hay salida y lo comprenderán correctamente. Solo tienen que mejorar sus habilidades para observar. Tienen que comprender mejor lo que les sirve. Esto se llama evolución. En realidad, no pueden comprenderlo correctamente. No pueden fracasar. Es solo una cuestión de cuándo, no de si. ¿No se nos está acabando el tiempo en este planeta? Si ese es un parámetro, si desean hacerlo bien en este planeta, esto es, mientras este planeta particular los albergue, dentro de ese contexto, será mejor que se apresuren. ¿Cómo podemos apresurarnos? Ayúdanos. Los estoy ayudando. ¿De qué supones que trata este diálogo? De acuerdo, danos más ayuda. Dijiste hace poco que en las culturas muy evolucionadas en otros planetas, los seres abandonaron también el concepto de naciones. ¿Por qué hicieron eso? Porque comprendieron que un concepto como el que ustedes llamarían nacionalismo trabaja en contra de su primer principio guía. Todos somos uno. Por otra parte, el nacionalismo apoya nuestro segundo principio guía, supervivencia del más apto. Exactamente. Se separan en naciones por motivos de supervivencia y de seguridad y producen justamente lo opuesto. Los seres muy evolucionados se niegan a reunirse en naciones. Creen en una nación. Podrían decir que formaron una nación bajo Dios. Ah, es inteligente. Sin embargo, ¿tienen libertad y justicia para todos? ¿Lo tienen ustedes? Tienes razón. El punto es que todas las razas y las especies están evolucionando y la evolución, el propósito de observar lo que les sirve y de llevar a cabo adaptaciones de comportamiento parece continuar moviéndose en una dirección y alejándose de otra. Continúa moviéndose hacia la unidad y alejándose de la separación. Esto no es sorprendente, puesto que la unidad es la verdad final y la evolución es solo otra palabra para movimiento hacia la verdad.
Noto también que observar lo que no nos sirve y hacer adaptaciones en el comportamiento suena sospechosamente como supervivencia del más apto, uno de nuestros principios guía. Así es. Ahora es tiempo de observar que la supervivencia del más apto, esto es, la evolución de la especie, no se logra, sino que toda la especie tiene que estar definitivamente perdida, haberse autodestruido, al llamar proceso a un principio. Me pierdo. El proceso se llama evolución. El principio que guía el proceso es lo que dirige el curso de su evolución. Tienes razón. La evolución es la supervivencia del más apto. Eso es el proceso. Sin embargo, no confundan proceso y principio. Si la evolución y la supervivencia del más apto son sinónimos y si aseguras que la supervivencia del más apto es un principio guía, entonces, estás diciendo un principio guía de evolución es evolución. No obstante, esa es la información de una raza que no sabe que puede controlar el curso de su propia evolución. Esa es la afirmación de una especie que se considera relegada al estado de observador de su propia evolución. Debido a que la mayoría de la gente piensa que la evolución es un proceso que simplemente continúa, no es un proceso que está dirigiendo, de acuerdo con ciertos principios. Por lo tanto, la especie está anunciando: evolucionamos por el principio de, bueno, la evolución. Sin embargo, nunca dice cuál es el principio, porque ha confundido el proceso y el principio. Por otra parte, la especie que comprende con claridad que la evolución es un proceso sobre el cual tiene control, no confunde proceso con principio, sino que conscientemente elige un principio que utiliza como guía y dirige su proceso. Esto se llama evolución consciente y su especie no ha llegado allí. Esa es una perspectiva increíble. Por eso le diste a Barbara Marx Hubbard ese libro. Como dije, ella lo llamó evolución consciente. Por supuesto que lo llamó así. Yo le dije que lo hiciera. Me encanta. Entonces, me gustaría regresar a nuestra conversación sobre los seres extraterrestres. ¿Cómo se organizan estos seres muy evolucionados, si no es en naciones? ¿Cómo se gobiernan? No utilizan la evolución como su primer principio guía de evolución, sino que crearon un principio basándose en la observación pura. Solo observaron que todos son uno e idearon mecanismos políticos, sociales, económicos y espirituales que apuntalan, en lugar de debilitar ese primer principio. ¿Qué apariencia tiene eso? Por ejemplo, en el gobierno. Cuando solo hay uno de ustedes, ¿cómo se gobierna a sí mismo? Repítelo, por favor. Cuando eres el único que hay, ¿cómo gobiernas tu comportamiento? ¿Quién gobierna tu comportamiento? ¿Quién, fuera de ti? Nadie. Cuando estoy solo, si, por ejemplo, me encontrara en una isla desierta, nadie afuera de mí gobernaría o controlaría mi comportamiento. Comería, me vestiría, haría exactamente lo que deseara, es probable que no me vistiera. Comería cuando tuviera hambre y haría lo que me hiciera sentirme bien y sano. Haría lo que deseara hacer y parte de eso lo determinaría lo que pensara que necesitaba hacer para sobrevivir. Como siempre tienes toda la sabiduría en tu interior. Ya te lo dije antes, no tienes nada que aprender, solo tienes que recordar. Así es en las civilizaciones avanzadas. Van por allí desnudos, recogiendo bayas y fabricando canoas. Eso suena a bárbaros. ¿Quién crees que es más feliz y está más cerca de Dios? Ya hablamos sobre esto anteriormente. Sí, lo hicimos. Es la marca de una cultura primitiva, imaginar que la simplicidad es barbarismo y que la complejidad está muy avanzada. Interesante. Aquellos que están muy avanzados consideran todo lo contrario. Sin embargo, el movimiento de todas las culturas, el proceso de la evolución en sí, es hacia grados cada vez superiores de complejidad. Sí, en un sentido. No obstante, aquí está la mayor dicotomía divina. La mayor complejidad es la mayor simplicidad. Mientras más complejo es un sistema, más simple es su diseño. En realidad, es muy elegante en su simplicidad. El maestro comprende esto. Por este motivo, un ser muy evolucionado vive con gran simplicidad. Por esto, todos los sistemas muy evolucionados son también sumamente simples.
Los sistemas de gobierno muy evolucionados, los sistemas de educación sumamente evolucionados y los sistemas económicos y religiosos muy evolucionados, son todos ellos elegantes y sumamente simples. Por ejemplo, los sistemas de gobierno muy evolucionados virtualmente no incluyen ningún gobierno, salvo el autogobierno. Como si solo participara un ser. Como si solo resultara afectado un ser. Que es todo lo que hay. Lo cual comprenden las culturas muy evolucionadas. Precisamente. Empiezo a reunir todo ahora. Bien. No nos queda mucho tiempo. ¿Tienes que irte? Este libro se está alargando mucho.